Hola, buenos días. En esta presentación abordaremos las preferencias y frecuencias de consumo de infusiones como el té, el café y las hierbas naturales. En este estudio lo realizamos a través de una encuesta y analizamos los datos estadísticamente. Mi nombre es Matías Villalobos y este trabajo fue desarrollado junto a mi compañero Francisco Pérez para la asignatura de Estadística. Bueno, a continuación se puede observar el tema del proyecto, la descripción y el objetivo general. El tema de nuestro proyecto es la preferencia y frecuencia del consumo de infusiones en las personas en general, ya sea niños, adultos o adultos mayores. A continuación voy a resumir un poco la descripción y el objetivo general también, que esto más que nada se basa que en el consumo de infusiones está presente en la vida diaria de muchas personas. A través de este proyecto nosotros buscamos analizar los hábitos de consumo y ver cómo influyen factores como el ingreso, el tiempo libre y la percepción de beneficios. La idea también es identificar oportunidades para la producción agrícola de estas plantas. Bueno, a continuación se puede observar el link de la encuesta que nosotros realizamos y también un código QR para que lo puedan escanear y los pueda dirigir al sitio de nuestra encuesta y puedan ver las preguntas y sus respuestas. Eh, Esta encuesta nosotros la aplicamos usando Microsoft Forms y también esta encuesta fue respondida por una cantidad total de 100 personas. Y gracias a estas personas nosotros pudimos recolectar los datos que analizamos en las siguientes diapositivas. Bueno, y como se puede observar en esta diapositiva, aquí nos encontramos con la clasificación de las preguntas según su escala y su tipo de variable. Como se puede observar, encontramos con las preguntas que nosotros realizamos en la encuesta y que estas preguntas, cada una de ellas nosotros las analizamos para poder determinar cuál era su escala de medición y también cuál era su tipo de variable. Esta diapositiva también pertenece a la clasificación de las preguntas según su escala y tipo de variable. Aquí están las otras preguntas que no alcanzaron a caber en la otra diapositiva y que son lo mismo que lo anterior. La escala de medición, el tipo de variable que nosotros analizamos y pudimos determinar cuál era. Bueno, y en esta diapositiva seguimos con el análisis de la pregunta número uno para empezar, que la primera pregunta fue sobre la edad. Que la pregunta fue ¿cuántos años tienes? Que esta pregunta más que nada la hicimos para conocer la edad de nuestros encuestados. Usamos una escala de razón y una variable cuantitativa continua. eh, Además, la media fue de 30 años en estas preguntas, aunque detectamos un dato atípico de 234 años. Que esto, que sea atípico, más que nada quiere decir que es un dato que se aleja considerablemente del resto de los datos en un conjunto. Así que 234 años es un dato que se aleja demasiado de los otros años. Obviamente esto fue un error al ingresar la información en la encuesta, así que no hay nada que hacer. Además, la mediana fue de 24 años, lo que implica que la mayoría de los encuestados eran adultos jóvenes. También tenemos un percentil 25 de 20 años, un percentil 75 de 34 años, una desviación estándar de 24,75 años. La edad del encuestado más joven fue de 10 años, mientras que el del máximo fue 234 años, que como ya dije anteriormente, este fue un dato atípico y probablemente algún encuestado se equivocó al escribir su edad. Bueno, siguiendo con el análisis de la pregunta número 2, encontramos con qué género te identifica. Esto consultamos el género con una variable cualitativa nominal y una escala de medición nominal. Aquí el género predominante entre los encuestados fue el masculino con un total de 53% de los votos. Bueno, respecto al análisis de la pregunta número 3, la pregunta de la encuesta fue ¿cuántas tazas de infusiones suelen consumir en un día normal? En esta pregunta el tipo de variable fue una cuantitativa discreta y la escala de medición fue una escala de razón. La medida de esta pregunta fue de 2,31 tazas, lo que sugiere un consumo moderado en la mayoría de los casos. También tuvimos una mediana de 1,50 tazas, un percentil 25 de 1,50 tazas,
el percentil 75 de 3,50 tasas, la desviación estándar de 1,13 tasas y el mínimo de tasas obviamente era cero y el máximo 3,5 tasas, que entró en la categoría de 3 a 4 tasas. Bueno, respecto al análisis de la pregunta número 4, la pregunta fue ¿cuánto gastas aproximadamente al mes en té, café u otras infusiones? Aquí teníamos varias opciones, teníamos 5 opciones, entre ellas teníamos menos de 2.000 pesos, entre 2.000 y 5.000 pesos, entre 5.000 y 10.000 pesos, más de 10.000 pesos y la última opción era no gasto, me las regalan o las cultivo. En esta pregunta el tipo de variable fue cuantitativa continua y la escala de medición fue una escala de razón. Eh, el gasto mensual promedio en infusiones fue de 5.295 pesos. Este dato es importante porque nos permite dimensionar el impacto económico que tienen las infusiones en la rutina de las personas. También la mediana fue de 3.500 pesos, el percentil 25 fue de 3.500 pesos igual, el percentil 75 fue de 7.500 pesos, la desviación estándar fue de 3.618 pesos, obviamente el mínimo fue 0 pesos y el máximo 12.000 pesos. Bueno, siguiendo con el análisis de la pregunta número 5, la pregunta era ¿dónde suelen consumir infusiones con mayor frecuencia? Esta pregunta la hicimos para conocer dónde la gente se siente más cómoda para consumir estas infusiones. Si en su casa, en su trabajo o lugar de estudio, en algunas reuniones sociales o simplemente en cafeterías o locales. Y la mayoría de las personas indicaron que consumen infusiones principalmente en sus casas, con un total de 59 personas. Esto refuerza la idea de que se asocian con momentos de tranquilidad o descanso. Bueno, siguiendo con el análisis de la pregunta número 6, aquí la pregunta fue, ¿cuál es tu infusión preferida? Esta pregunta la hicimos porque hoy en día encontramos una gran variedad de infusiones. Entre ellas, las más conocidas, encontramos el café, el té, la yerba mate y las hierbas naturales. El tipo de variable de esta pregunta fue una cualitativa nominal y su escala de medición fue una escala nominal. Bueno, y entre las infusiones más elegidas entre los votantes fue el café con 34 votos, seguido del té con 32 votos y luego de las hierbas naturales con 20 votos. Esto nos muestra una clara preferencia por bebidas con efecto estimulante o tradicionales. Bueno, siguiendo con el análisis de la pregunta número 7, la pregunta fue ¿cuándo sueles consumir infusiones? Entre las opciones encontramos en la mañana, en la tarde, en la noche y durante todo el día. El tipo de variable de esta pregunta fue cualitativa ordinal y su escala de medición fue una escala ordinal también. Y como se puede ver en el gráfico, la mayoría respondió que consumen infusiones durante todo el día. ¿Qué nos quiere decir esto? Que esto nos muestra que no hay un momento único para tomarlas, sino que forman parte de la rutina diaria de cada persona. Bueno, siguiendo con el análisis de la pregunta número 8, la pregunta fue ¿dónde compras habitualmente tus infusiones? Aquí entre las opciones encontramos el supermercado, que es de las opciones más comunes, las tiendas naturales, las ferias locales, los cultivos propios o simplemente que no compraban. Aquí el tipo de variable de esta pregunta fue cualitativa nominal y su escala de medición fue una escala nominal. Y como se puede observar en el gráfico, en cuanto al lugar de compra, la mayoría de los encuestados indicaron que fue en el supermercado, con un total del 75%, casi un 100% la verdad. Lo cual demuestra una fuerte dependencia del comercio formal para este tipo de productos. Bueno, en este análisis de la pregunta número 9, aquí ocupamos una escala Likert que la pregunta fue, siento que las infusiones me ayudan a relajarme o mejorar mi salud. Como dije, usamos una escala Likert para evaluar si las personas sienten que las infusiones ayudan a relajarse o les ayudan a mejorar un poco su salud. La mayoría de las personas estuvo totalmente de acuerdo, lo que nos indica una percepción muy positiva hacia sus beneficios. El tipo de variable fue cualitativa ordinal y su escala de medición fue una escala ordinal también. Siguiendo con el análisis de la pregunta número 10, esta también fue una pregunta de tipo Likert.
de escala Likert, perdón. La pregunta fue, ¿me interesaría consumir infusiones producidas por agricultores locales o artesanales? Aquí preguntamos si le interesaría consumir estas infusiones y muchos respondieron que no lo sabían, pero hubo un porcentaje significativo que sí mostró interés, lo que representa una oportunidad para la producción local y de los pequeños agricultores, por ejemplo. Aquí el tipo de variable fue cualitativa ordinal y su escala de medición fue una escala ordinal. Siguiendo con el análisis de la pregunta número 11, la pregunta fue, ¿has probado infusiones de hierbas naturales como menta, boldo, manzanilla, etcétera? Y como se puede observar, el 91% de los encuestados ha probado infusiones de hierbas naturales como menta, boldo o manzanilla. Esto muestra una alta familiaridad con estas alternativas. Aquí el tipo de variable cuantitativa fue cualitativa dicotómica, ya que la respuesta era sí o no. Y la escala de medición era una escala nominal. Bueno, la siguiente es un análisis de la pregunta número 12, que la pregunta fue ¿con qué frecuencia las consumes? Esta pregunta es de ramificación y solamente se desbloqueó para las personas que respondieron sí en la pregunta anterior, o sea, en la pregunta número 11. Y entre quienes dijeron que sí han probado hierbas, la mayoría respondió que las consume varias veces por semana, lo cual habla de un consumo frecuentemente, con un total de 33 votos esa opción. El tipo de variable fue cualitativa ordinal y su escala de medición fue una escala ordinal. Siguiendo con el análisis de la pregunta número 13, la pregunta fue, ¿te interesaría probarlas? Esta pregunta también es de ramificación y solamente se desbloqueó para las personas que hayan respondido no en la pregunta número 11. De las personas que no han probado infusiones de hierbas, la mayoría tampoco tiene interés en hacerlo, lo que puede deberse a desconocimiento o una falta de costumbre más que nada. El tipo de variable fue cualitativa dicotómica, ya que era una pregunta de sí y no, y también la escala de medición fue una escala nominal. Bueno, siguiendo con el análisis de la pregunta número 14, la pregunta fue, ¿cultiva hierbas para infusiones en tu casa? Esta pregunta la hicimos para conocer si la gente está como acostumbrada a tener un pequeño cultivo, por ejemplo, para sus infusiones, como algunas hierbas naturales. Eh, Solo un 24% de los encuestados dijo que cultiva hierbas para infusiones en su casa. Esto nos quiere decir que esto es una práctica poco común hoy en día. Siguiendo con el análisis de la pregunta número 15, la pregunta fue, ¿qué hierbas tienes? Esta pregunta también era de ramificación y se desbloqueó solamente para las personas que hayan respondido sí a la pregunta anterior, o sea, la pregunta número 14. Y quienes sí cultivan hierbas lo hacen principalmente con la hierba menta, lo cual refleja una preferencia por hierbas fáciles de mantener y con un sabor bastante agradable. La menta tuvo 16 votos, seguido de la manzanilla con 6 votos y el boldo con 1. El tipo de variable de esta pregunta fue una cualitativa nominal múltiple y su escala de medición fue una escala nominal. Bueno, y para finalizar el último análisis de la pregunta número 16, la pregunta fue, ¿te gustaría tener un pequeño cultivo en casa? Esta también es de ramificación y esta pregunta se desbloqueó solamente para las personas que hayan respondido no en la pregunta número 14. Y de los que no cultivan, la mayoría tampoco tiene interés en hacerlo. Sin embargo, una parte sí estaría dispuesta, lo que nos quiere decir que puede ser aprovechado para promover el autoconsumo. El tipo de variable fue cuantitativa dicotómica y la escala de medición fue una escala nominal. Bueno, y para finalizar, aquí encontramos la conclusión por el tipo de pregunta. Aquí son 13 conclusiones que fueron pedidas por el docente y nosotros lo ordenamos de la siguiente manera. Tres conclusiones de preguntas cuantitativas que van de la 1 a la 3 y la 4, que la primera sería sobre la edad, la segunda sobre las tasas diarias que consumen y la tercera sería sobre los gastos mensuales que promedia la gente. Las otras tres conclusiones de preguntas serían de alternativas, que van de la 5 a la 6 y la 8,
que serían, la 4 sería el lugar de consumo, la 5 una infusión preferida de la gente y el 6 el lugar de compra, donde la gente mayor suele comprar estas infusiones. Las otras dos conclusiones fueron de preguntas de ramificación que van de la 11 a la 16, y que la número 7 fue prueba de hierbas naturales, el 8 fue cultivos en casa. Y aquí están las otras conclusiones que faltaban. Dos conclusiones más que de preguntas de escala Likert que van de la 9 y la 10. Que la 9 es percepción de beneficios, la 10 son los intereses en los productos locales. Las otras dos conclusiones son de regresión lineales, que la 11 es edad y consumo diario, la 12 es edad versus opinión de beneficios, y la última conclusión sería la conclusión general del proyecto que nos dice que el estudio refleja que las infusiones son parte importante de la rutina diaria, con preferencias claras por el café y las hierbas naturales. Además, se identifican oportunidades para fomentar el autocultivo y la producción artesanal, dado el interés por los beneficios de la salud y los productos locales. Bueno, y como última diapositiva, por fin, encontramos la conclusión final, que esta diapositiva, esta conclusión la quise hacer yo para resumir un poco de todo lo que hablamos, incluyendo las 13 conclusiones anteriores. Y esta conclusión más que nada nos dice que el consumo de infusiones no solo refleja un hábito cotidiano, sino también una conexión cultural, emocional y productiva con las plantas. A través de este estudio no solo comprendimos que prefieren las personas, sino que también valoran el bienestar, la tradición y la cercanía con lo natural. Estos hallazgos abren puertas para fomentar la producción local y el autocultivo como una forma de volver a lo esencial, a través de algo tan simple y cotidiano como una taza de infusión. Muchas gracias.